El tercer tema que os traigo hoy lo he titulado, probablemente de una forma no del todo correcta, Cuentos y Caballeros. Porque hay un tema con las historias, con la transmisión oral de los cuentos, con esos cuentos que nos contaban de niños, con la Caperucita Roja, con la Sirenita y con todos estos cuentos. Tiene una aparición en la historia y los cuentos cumplen una función. Entonces, para esto que os voy a contar ahora, lo que necesito es que entendamos desde qué punto lo quiero contar, porque no quiero tergiversar nada ni que se me entienda mal. Lo que voy a contar es la forma que yo creo que es la correcta para aproximarte a entender la mentalidad de otros señores de otra época. Entonces, no lo puedes valorar con los ojos de ahora, tienes que valorarlo con los ojos suyos. Entonces, voy a hablar de los cuentos y de la forma que tenía la gente de criarse en el siglo XV y algunas conclusiones al respecto. Concretamente, desde el punto de vista de un caballero del siglo XV, desde que nace. ¿En qué mundo nace? Que nace en un mundo donde a cada uno le tocaba cumplir un papel en la sociedad. A un niño caballero como noble, a un plebeyo como plebeyo, pero también a un niño caballero como hombre y a su hermana como mujer, ¿vale? Lo digo porque son temas que hoy en día están en auge, están en boga, y no quiero que se preste a malas interpretaciones lo que voy a decir. A partir de ahora, todo aquello a lo que me voy a referir es desde un punto de vista del entendimiento de un señor del siglo XV. Entonces, bueno, el tema de los cuentos. Una vez nos hemos despojado de lo que sabemos del siglo XXI y me acompañéis en este viaje al que os invito a la mentalidad de una persona del siglo XV, a la época del siglo XV, un caballero que nace, un niño, varón que está destinado a convertirse en caballero, sea o no el primogénito, da igual. Él recibe unas historias y recibe unas enseñanzas desde pequeño. Y aquí empezamos a ver una cosa que llega hasta nuestros días. Y es que las historias tienen un hilo y tienen una trama. Y es que las historias se enredan y que hay nudos en la trama. Y empezamos a ver cómo las tramas se tejen. Y entonces nos damos cuenta de que todo aquello que habla de las historias tiene que ver con el oficio de la costura y de tejer. Entonces, de esta manera nos damos cuenta cómo y por qué. Porque esas historias, quién las cuenta, a quién se las cuenta y cuándo se las cuenta. En este caso de este niño, desde que él es pequeño, él se cría con su madre, que será una mujer noble casada con su padre o viceversa. No sé quién de los dos padres tiene el mayor título nobiliario. Y él se cría alrededor de una chimenea con sus hermanos y con otros niños de la casa, que no necesariamente tienen por qué ser nobles como él, viendo a su madre y a las mujeres que la acompañan del servicio haciendo las labores del hogar, que son las costuras, cosiendo prendas para el señor de la casa, o cosiendo prendas para la señora de la casa, o cosiendo prendas para las sirvientas, que también tienen que vestir. Y la señora hará bordados con hilo de oro para que su marido lleve una bolsa lujosa y elegante. Y en ese ambiente, cuando todo el mundo está centrado en lo que está haciendo, pero puede hablar con los demás, y están los niños delante de la hoguera, atienden a los cuentos que se les cuentan. Pero entonces lo que tenemos que entender es que en esta sociedad donde los roles estaban tan marcados, aquí es cuando empezamos a ver que hay cuentos contados por mujeres a niños que tienen un claro referente femenino en ellos y hablan de unas cosas en concreto. Los niños, chicos y chicas que crecen en este mundo de mujeres, rodeado de mujeres, donde no hay ningún hombre que esté sentado con ellas haciendo labores del hogar de ese estilo. El marido de la señora de la casa estará fuera guerreando, gestionando sus tierras o haciendo lo que le corresponda en el momento que le corresponda, pero no cosiendo con ella. Entonces vemos como estos cuentos contados por su madre y las mujeres de la casa hablan de precaución y de peligros, como por ejemplo la Caperucita Roja, hablan de embrujos y de astucia para sortearlos, hablan de amores y desamores, hablan de cosas horribles y criaturas en caminos, hablan de gente que come niños, de asesinos, de ladrones, de gente que intenta aprovecharse de ti, y cómo la gente pequeña del cuento acaba convirtiéndose en alguien que supera esas vicisitudes de alguna manera, normalmente mediante el ingenio, o un chascarrillo gracioso, o pedir ayuda a un leñador que pase por ahí, o darse cuenta de cuál es el engaño y el embrujo. Pero aquí pasa una cosa, es que esos cuentos cumplen varias funciones. Esos cuentos sirven para entretener a los niños, primero y principal, para que no estén por casa dando por saco, para que se críen todos juntos. Esos cuentos tienen un pozo ético y moral importante, del cual podemos extraer un jugo muy valioso, porque dependiendo en qué época se cuente ese cuento, cambia y tiene unas connotaciones u otras.
Entonces podemos ver cómo cambia la sociedad con los cuentos que le cuentan a los niños, porque tú le cuentas el cuento a tu hijo a razón de lo que le quieres prevenir, y dependiendo del momento le querrás prevenir de una cosa o de otra. Normalmente estos cuentos no cambian demasiado a lo largo de las épocas, porque los horrores que se narran en ellos son generales. Pero dentro de esos cuentos, las mujeres que los idearon y que los crearon metieron trampas, metieron metáforas, porque hemos dicho que ahí hay niños escuchando el cuento, pero está el resto de las personas adultas que está escuchando el cuento. Entonces, el cuento también es para ellos. Hay un subcuento, hay una subtrama, o hay algunos momentos en los que se dejan caer pequeñas trampas o pequeñas píldoras que hacen referencias a temas eróticos o sexuales o a temas velados de los que no se habla. El fallecimiento de un personaje, la boda, que un matrimonio no funciona, que alguien dice algo malo de su pareja sin estar en presencia de ella y eso un niño no lo entiende, pero la que está al lado, que le pasa eso con su marido, se ríe o asiente con la cabeza y nos cuenta otra cosa a los demás adultos que estamos ahí alrededor. Y esas trampas están ahí por una cosa. Esas trampas están ahí para que cuando uno de los niños que están ahí sentados se ruborice o se sonroje, descubramos que ya está preparado para dejar de sentarse ahí y pasar al mundo de los adultos, porque ya entiende el mundo con otros ojos. En el caso de las niñas, cuando entiendan las metáforas que su madre o que una mujer de la casa esté contando, pasará a aprender a coser con ellas. Pasará a la siguiente fase, que es a convertirse en una mujer de la casa, útil y productiva, y a adoptar su papel en la sociedad. O empezará el proceso de ello. Pero en el caso de nuestro protagonista, no. Cuando un niño ya entiende esas metáforas, cuando un varón crece y se ruboriza o se sonroja con esas metáforas eróticas que ha contado su madre, que las ha puesto ahí por eso, por la noche, le dirá a su marido: el niño ha crecido. Mañana tu hijo ya no estará escuchando nuestras historias con los demás hermanos. Mañana tu hijo pasará al mundo de los hombres. Abandonará este mundo que dominamos nosotras, que es nuestro cerco privado, nuestro momento de esparcimiento, donde extendemos nuestro conocimiento, no nuestro dominio, sino nuestro conocimiento, filtrado a través de cómo nosotros vemos el mundo, y pasará a ver el mundo a través de los ojos de los hombres. Y aquí pasa una cosa, es cuando el niño empieza a convertirse en caballero. Y aquí hay que hacer una distinción. Para un caballero, su vida está escrita, cómo tienen que transcurrir las cosas. Su padre le da el apellido y las armas, físicamente. Tu padre te compra una espada, una lanza, un escudo, una armadura y un caballo. Y tu madre te da las letras. Tu madre es la encargada de enseñarte a leer y escribir, si es que ella sabe, si es que se preocupa de ello, y enseñártelo todo. Un señor de la época medieval pasaba de sus hijos, él ya le daba el apellido y las armas. De todo el conocimiento se encarga la madre, incluido enseñarte a combatir. Y uno dirá: vale, pero esa señora no sabe combatir. No, pero le toca a su parte del linaje, a su parte de la sangre, enseñarte las cosas que tienes que saber. Entonces ella no, porque no es caballero, pero su hermano sí. Su hermano sí es caballero. Entonces tú, con las armas y el emblema pintado en el escudo que te da tu padre, te vas a casa de tu tío cuando te ruborizas ante los cuentos de tu madre. Y es tu tío materno el que te enseña a combatir y el que te arma caballero. Y entonces empieza a pasar una cosa, y es que te vas al mundo de los hombres. Y en el mundo de los hombres los cuentos ya no hablan de lo mismo. En el mundo de los hombres se habla de otras cosas. Se habla de valor, se habla de servicio, se habla de sacrificio, de lealtad y de gestas. Ahora da igual que el monstruo en el libro de miedo. Tú tomarás las armas para enfrentarte a él. Pero en las historias de los hombres, el monstruo que da miedo no va contra ti. Normalmente va contra otros. Y normalmente en esas historias tú estás en medio para impedir que ese monstruo haga daño a otros. Y normalmente con lo que lidias no es con si tienes que sobrevivir o no, porque eso en realidad da igual. Con lo que estás lidiando en esos cuentos es con el hecho de que tú tienes que dejar algo por el camino para conseguir tu misión, que es que no le pase nada a otro. Entonces vemos cómo de repente te sacan de un mundo en el que has estado creciendo toda tu vida y te pasan a otro mucho más brutal, mucho más salvaje, con unos conceptos que no son tan fácilmente entendibles como el sacrificio, porque todos los cuentos que te han contado hasta esa época van de lo contrario. Caperucita no se sacrifica, Cenicienta no se sacrifica. Todas buscan la manera de lidiar con sus problemas para salir lo más airosas posibles. Es mediante las novelas de caballería, por ejemplo, Don Bastardo de Castilla, que él se tiene que sacrificar para que las cosas sean como su rey le ha dicho, porque él es caballero del reino. Entonces,
nos encontramos con una cosa muy interesante. Y es que cuando se empieza a evaluar el desarrollo de ese niño que se ha convertido en caballero y que empieza a combatir y que se mete del todo como adulto en el mundo de los hombres con las armas, y esto lo vemos por ejemplo en las cruzadas, dicho por grandes caballeros como por ejemplo Guillermo el Mariscal de Inglaterra, de repente vemos que hay una cosa que es muy importante y muy valorada en las cruzadas por los caballeros que ahí están, de los caballeros nuevos que vienen, y es la prudence, la prudencia. Y dicen sistemáticamente, solo son prudentes los caballeros que han leído a otros caballeros, a Virgilio, a Marco Aurelio, a César, a Agripa. Y pasa una cosa, es que la prudencia te sublima como caballero, pero la prudencia viene de la mano de algo tan importante como leer, que te lo da tu madre. Entonces se da la paradoja de que solo puedes llegar a ser el mejor caballero que hay dentro de ti si te sublima algo que has aprendido fuera del mundo de los hombres. Si algo que has aprendido de niño cuando estabas en ese mundo de mujeres ha quedado en ti. Y sea otra circunstancia, y es que un hombre nunca será tan hombre como una mujer será mujer, porque ese niño ha vivido sus primeros años de vida entre historias de mujeres, y las niñas, su hermana, seguirá ese camino ya andado, esos primeros 7, 8 o 10 años, y seguirá en ese mundo, nunca lo abandonará. Toda su vida transcurrirá por ese sendero. En cambio, el caballero debe salir de ese sendero para adoptar otro. Pues esto lo quería explicar dando la introducción pertinente anterior, porque no quiero que se malinterprete ningún tema, pero sí que me parece que es un tema importante para entender tanto el amor romántico como para poder leer algunos elementos medievales o renacentistas, digamos ya. Y creo que es así como hay que entender ciertas obras y ciertos gestos y ciertas sociedades, porque si no, no entendemos nada. Entonces empezamos a decir, bueno, esta gente estaba loca. No, no estaba loca. Evolucionaron hasta los que estamos hoy aquí. Tan locos no estarían. Algo funcionaría de alguna manera, ¿no? Bueno, pues esta es una de las maneras en las que aquellas cosas funcionaban. Y lo saco porque ya que está tan en la palestra el tema de hombres y mujeres, ¿no? Pues no por hacer un alegato, pero sí por hacer la reflexión al respecto, de que tiempos pasados que nos pueden parecer oscuros ya tenían vicisitudes en sus vidas y ya tenían pensamientos al respecto de estos temas y llegaban a conclusiones que hoy en día nos podrían sorprender, porque no las consideraríamos propias de esa época. Pero sí que lo eran, y así era, que un caballero solo se podía sublimar mediante un atributo femenino, y sin ese atributo femenino sería un irresponsable y un alocado.